Georg Büchner nace en Godelau, Gran Ducado de Hesse, el 17 de octubre de 1813. Ese mismo día Napoleón es derrotado en Leipzig. 2 años más tarde, en 1815, las grandes potencias reaccionarias fundan la Santa Alianza que restaura el antiguo régimen, y con él, el absolutismo. En la Confederación Germánica, el campesinado continúa sojuzgado, la burguesía liberal es reprimida y el movimiento estudiantil duramente perseguido. ¿Que quién es Büchner? Yo diría que Büchner es el presente, o es el futuro, o es el presente y el futuro. Es difícil encontrar a alguien que esté tan de actualidad como él. Digámoslo de una vez alto y claro, Büchner fue uno de estos raros escritores que rondan el territorio formado de tierra y de cielo en el que habitan los genios, así nombrados, que sobrenadan por encima de las limitaciones y las fronteras de su tiempo. El aspecto que más me impresiona es que no ceja en su empeño de describir un estado de cosas que considera injusto, con un lenguaje extraordinariamente poético, con un amor por lo que describe. Büchner fue escritor, fue médico y fue una persona que descubrió muy temprano que la justicia no existía en el mundo, que la justicia con toda seguridad no se iba a conseguir, pero que la única manera digna de vivir era trabajando por ella. Y a los 23 años se había convertido en un científico que se doctoró en Zúrich después de haber estudiado en Estrasburgo y en Gießen con un tema que versaba sobre el sistema nervioso de los barbos. Funda la Sociedad de los Amigos del Pueblo, funda grupos para concienciar y para seguir publicando, a pesar de los peligros que ha sufrido él, que han sufrido sus compañeros, que están en prisión, uno en prisión, el otro se ha suicidado porque ya no aguantaba más, etc. Y él sigue. Georg Büchner, cuyas señas de identidad se detallan a continuación, estudiante de medicina en Darmstadt, se ha sustraído, ausentándose de su patria, a la instrucción de la causa sobre su participación en actos de alta traición. Se requiere por ello a las autoridades públicas del país y del extranjero para que, caso de averiguar su paradero, le capturen y entreguen, estrechamente vigilado, a la oficina pública abajo indicada. Darmstadt, 13 de julio de 1835. El juez instructor nombrado por el Tribunal Ducal de la provincia de Alto Hesse. Señas personales. Edad, 21 años. Talla, 6 pies 9 pulgadas. Cabello rubio. Frente muy amplia. Cejas rubias. Ojos grises. Nariz fuerte. Boca pequeña. Barba rubia. Mentón redondo. Rostro oval. Color de la tez saludable. Figura fuerte, delgado. Señas particulares. Miopía. Büchner fue un revolucionario, un personaje que aunaba características muy raras de aunar en una misma persona, como son el amor al prójimo, la inteligencia. Era un joven brillante, un joven generoso y muy valiente. Büchner muere en Zürich, no como un perseguido, sino del tifus, es decir, una muerte por enfermedad en febrero del 37. Fue capaz de entender que, de la misma manera que era necesario concebir una nueva forma de plantar cara al antiguo régimen, al poder político establecido, era también necesario que ese proceso fuera acompañado de una nueva forma de entender el arte y la literatura y su relación, su función comunicativa con el pueblo. En 1831, Büchner comienza sus estudios de medicina y anatomía en Estrasburgo. Los finalizará en Gießen, donde participa en la fundación de la Sociedad de los Derechos Humanos, una organización política secreta. En 1834 redacta junto al pastor protestante Friedrich Ludwig Weidig el panfleto revolucionario El Mensajero de Hesse, en el que denuncian la explotación del campesinado. Por ello, las autoridades inician una ola de represión y Büchner se ve obligado a exiliarse en Francia. Mientras tanto, Weidig es encarcelado y torturado hasta el suicidio.
Con sus tambores acallan vuestros gemidos. Con las culatas de sus fusiles os destrozan el cráneo si tenéis la osadía de pensar que sois hombres libres. Ellos son los asesinos legales que protegen a los bandidos legales. La justicia es solo un instrumento para manteneros dentro de ese orden y poderos arrancar aún más fácilmente la piel. La mayoría de los servidores están vendidos en cuerpo y alma al gobierno. ¡No van a poder, cobardes! ¡Torturadores! ¡Obreros! ¡Estamos luchando por nuestra comida! ¡Por favor, que no le dejéis un poco! ¡Por nuestra comida! Alzad la vista y ved cuán pequeño es el número de quienes os sojuzgan. Su fuerza es tan solo la sangre que beben de vosotros y los brazos que vosotros, privados de voluntad propia, ponéis a su servicio. Ellos serán acaso 10.000 en todo el Gran Ducado y vosotros 700.000. Por más que os amenacen con el armamento y la caballería de los reyes, yo os digo... Quien alza la espada contra el pueblo morirá por la espada del pueblo. Largos años habéis permanecido encorvados sobre los campos de espinas de la esclavitud. Durante toda una larga vida habéis cavado la tierra. Un día cavaréis la tumba de vuestros tiranos. Paz a las chozas, guerra a los palacios. Es una revolución a la que él llamaba con el Hessische Landbote de los ricos contra los pobres. Y no había término medio, el que tiene posesión y el que no. A los 22 años te hierve la sangre, quieres hacer la revolución para mañana, ves enseguida que la revolución así no se puede hacer, buscas alternativas. Él entendía que la lucha no se dirimía sencillamente en la oposición a los privilegios nobiliarios, al antiguo régimen, sino que se estaban creando ya nuevas formas de explotación que tenían mucho más que ver con el conflicto entre los poseedores, los que detentaban los bienes de producción, digamos, y aquellos que estaban excluidos de ello, ¿no? No se puede decir, hay varias gamas en el gris. Aquí lo que él estaba haciendo es decir, tiene que haber una revolución social, hay una gente que no tiene absolutamente nada, que no tiene cultura, y es necesario hacer que esta gente, que a partir de ellos surja una revolución. En 1835, Büchner escribe el drama La muerte de Danton. En él queda patente su interés por la Revolución Francesa, a la que considera el máximo apogeo de las aspiraciones de la humanidad a la libertad política y social, y aparecen presentadas las dos posturas revolucionarias, pero incompatibles, que encarnan Danton y Robespierre. La gran tensión de La muerte de Danton es en una obra juntar en forma de duda, de tormento, de paradoja insoluble, todo lo que lleva en sí la revolución, en vez de glorificarlo en una teoría de conjunto, que es lo que trata sin éxito de lograr Marx y lo que logra con éxito, pero con un éxito que es también su misma derrota, la filosofía de Hegel. Diseccionar a los revolucionarios, diseccionar su época en realidad es lo que está intentando hacer y preguntarse desesperadamente ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando a la gente hambre? ¿Por qué la revolución no... Van rodando cabezas, pero no se produce una sociedad ideal? Yo no creo que Büchner considere la revolución no deseable y tampoco creo que la considere inviable. Creo que la considera problemática. La necesidad de la gran masa es lo único que puede provocar una revolución. Pues a ver si con esto fomentamos también que la gran masa sea consciente de que debe fomentar la revolución. Y todos sus personajes son tan proclives al espíritu de la revolución, son todos propositivos de alguna manera y al mismo tiempo todos reconocen la necesidad de destruir el orden anterior para poder construir tal cosa como un orden, no ya un orden completamente nuevo. Obviamente eso lleva décadas, incluso siglos, pero sí es verdad que en la obra de Büchner aparece de manera muy notable esa ambivalencia entre creación y destrucción. Te digo que quien me sujeta el brazo cuando estoy sacando la espada es mi enemigo. Quien me impide defenderme me mata igual que si me atacara. Donde cesa la legítima defensa, empieza el asesinato. Yo no veo qué razón nos obliga a seguir matando. La revolución social aún no ha terminado. Quien hace una revolución a medias cava su propia tumba. Tenemos que acabar con esa clase decadente. El vicio ha de ser castigado. La virtud ha de reinar mediante el terror. Yo no comprendo la palabra castigar. Tú, con tu virtud, jamás has tomado dinero, nunca has contraído deudas, ni has dormido con una mujer,
Ni siquiera has estado borracho. No hay nada en ti que a veces te diga, muy secretamente, muy quedamente, estás mintiendo. Estás mintiendo. Mi conciencia está limpia. La conciencia es un espejo delante del cual un mono hace piruetas. ¿Qué derecho tienes tú a enviar a la gente a la fosa? ¿Quién te crees que eres, el gendarme del cielo? Niegas la virtud. Y el vicio. Danton, en ocasiones el vicio es alta traición. No, tú no. No debes proscribirlo. Por amor de Dios. Por amor de Dios. Para seguir con tus ideas. Nuestros golpes para ser útiles a la República no deberían alcanzar a ningún inocente. ¿Y quién te ha dicho que haya habido víctimas inocentes? En Danton, sin duda, hay una conciencia de que él ha pasado esa raya y de que ahora se encuentra con que su acción, que era constructiva, además es destructiva. Entonces, no sabe cómo resolver eso y sus reflexiones son inconclusas todas ellas, porque son el planteamiento de un problema, pero no es su solución. Robespierre, tal como Büchner lo presenta, es perfectamente consciente de la necesidad de tolerar ciertos niveles de conflicto y de ciertos niveles de violencia cuando se trata de transformar la sociedad. O sea, Büchner está planteando que hay que hacer cosas, está planteando que es inevitable hacer cosas y está planteando a la vez que es inevitable que parte de lo que se haga sea destructivo. La solución la tiene que encontrar cada uno en cada situación. Y eso es un tema que no se deja ideologizar. Pero yo creo que es la crítica más fuerte que se puede hacer a toda violencia y a toda revolución, por legítima que sea. Como digo yo, tener razón no vale para nada. Quiere detener los corceles de la revolución delante de un burdel. Nuestras rameras quizá podrían enfrentarse a las beatas de la guillotina. Otra posibilidad no veo. Quien se queda parado en medio de una masa que avanza impetuosamente opone la misma resistencia que si anduviera en su contra. La masa lo pisotea. Tiene que desaparecer. Robespierre es el dogma de la revolución. A él no se le puede eliminar. No sería posible. No hemos hecho la revolución, sino que la revolución nos ha hecho a nosotros. No permitiremos que los navíos de la revolución naufraguen en los cálculos mezquinos y las pozas de cieno de esas gentes. Tenemos que cercenar la mano que osa detenerlo, aunque luego quiera agarrarlo con los dientes. Danton había sido un cargo que hoy llamaríamos ministro de Defensa. Danton, sin embargo, también respondía a un perfil político que hoy denominaríamos como corrupto. Le cuesta mucho a Robespierre darse cuenta de que Danton es un personaje que debe desaparecer. Le cuesta muchísimo tiempo. Y es un proceso duro, además, para Robespierre, el de asumir el final de un Camille Desmoulins o el de un Danton. Estás corriendo hacia tu propia ruina con tus vacilaciones y arrastras contigo a todos tus amigos. Manda decir a todos esos cobardes que es hora de reunirse en torno a ti. Díselo a los del valle y a los del monte. Ataca a gritos la tiranía de los decemviros. Habla de puñales. Invoca a Bruto. Asustarás así a los tribunos y reunirás en torno a ti incluso a aquellos a los que se acuse de haber sido cómplices de Berthe. Tienes que dejarte llevar por la cólera, que no muramos desarmados y humillados como ese infame de Berthe. Yo he estado en las secciones. Su actitud ha sido respetuosa, pero tenían cara de entierro. Soy una reliquia, y a las reliquias se las arroja a la calle. Estoy harto. Prefiero ser guillotinado a mandar a nadie a guillotinar. Yo no sé por qué tenemos que pelearnos unos con otros, cuando deberíamos sentarnos unos junto a otros y vivir en paz. Danton, como es sabido, fue uno de los indulgentes, uno de los que defendió que el terror tenía que parar para dejar paso a la Constitución del 93.
El problema que a Robespierre se le plantea es ¿cuándo termina una revolución? En 1835, mientras escribe su tesis sobre el sistema nervioso de los barbos, Büchner comienza la redacción de Lenz, una novela corta fragmentaria acerca del personaje histórico Jakob Michael Reinhold Lenz, escritor y uno de los principales representantes del Sturm und Drang. En ella, Büchner pone de manifiesto su rechazo de la estética idealista y romántica, reivindicando la importancia que la crítica ideológica tiene en el arte. Cumbres y altas laderas cubiertas de nieve, piedra gris, espacios verdes, rocas y abetos. Nubes grises, la niebla se evaporaba pesada y húmeda. Él continuó con indiferencia, no le interesaba el camino, no sentía cansancio. Solo le desagradaba a veces no poder caminar cabeza abajo. Un personaje en soledad que va por un paisaje de los Vosgos buscando la casa de Oberlin, para el que la naturaleza es salvaje, es agresiva y donde Büchner dice que la locura le perseguía como algo corporalizado, como de repente la naturaleza es el escenario del hostil, el escenario de lo salvaje, de lo irracional, de la locura. Es una perspectiva narrativa que intenta reproducir la del sujeto y sitúa en la cabeza del sujeto el foco. Es narrativo impresionante. A mí la figura de Lenz me recuerda a la figura de un amigo íntimo de Hegel que se volvió loco, todo el mundo lo decía, ¿no? Hölderlin, y es el viaje de vuelta de Burdeos, cuando él va a Francia y vuelve ya en una situación que yo no llamaría simplemente de locura, es de ruptura con el mundo. Y es una característica muy fuerte, además, que viene del Sturm und Drang, que no puede vivir en un mundo tan asqueroso. Al anochecer le sobrevenía una extraña angustia. Hubiera querido correr detrás del sol. Según iban cubriéndose de sombras las cosas, todo le parecía como un sueño, todo tan adverso. Le invadía el miedo, como a los niños que duermen en la oscuridad. Tiene unos atisbos extraordinarios en cuanto a la manera de concebir la patología mental como un resultado del sufrimiento. Como un resultado del sufrimiento condicionado además no solo por cuestiones que atañen al cuerpo o a la psique del individuo aislado, sino en su contexto social, cultural y creencial. Se sentía como si estuviera ciego. El miedo aumentaba ahora. La pesadilla de la locura se posaba a sus pies. Figuras pasaban ante él. Eran sombras. La vida se apartaba de él y sus miembros estaban completamente rígidos. Cuando Oberlin trata de curarle a través de las lecturas espirituales, de la Biblia, de la ortodoxia, Lenz protesta con unas frases desgarradoras, transcritas por Büchner, pero si yo fuera Dios, yo salvaría. O sea, no podría soportar el sufrimiento. ¿De qué Dios estamos hablando? Un oscuro instinto le impulsaba a salvarse. Se daba contra las piedras, se desgarraba con las uñas. El dolor comenzó a devolverle la conciencia. Así transcurrió su vida. León Silena, de 1835, es un reflejo esperpéntico de su propia época.
Considerada como una comedia simiesca más propia del teatro de títeres, en ella Büchner trata temas como la inutilidad de la monarquía, la arbitrariedad de la justicia o la falacia de la moral tradicional, en tanto que causas de la miseria real del pueblo. Las situaciones representadas, por ser ya anacrónicas en su momento, revisten un carácter satírico que anticipa en cierto modo el teatro del absurdo. León Zunlena, que te presentan un teatro de guiñol, los principitos van jugando al guiñol, el pueblo sigue pasando hambre, uno se aburre porque ya no tiene ninguna función y al final el príncipe se convierte en rey y puede la comedia continuar. Crítica a la administración, a la justicia, crítica a un determinado funcionamiento de la burguesía, como en Wojciech, como en todas estas obras. A veces veo las noticias en la televisión, los comentarios que hacen, que sé yo, en el Parlamento, en el que sea, y tú más, y no sé qué, hacen comedia. Como todas las obras de Büchner, es una obra que en su momento era como única e incomprensible, es decir, este tipo de absurdidades a lo mejor no se entendían bien y por eso había que esperar tanto hasta poder entender y representar y apreciar la obra de Büchner. Tal como decías, el pueblo se pondrá allí en fila el día de la boda del príncipe, podrá oler una vez en su vida un asado y gritar vivat. Piense usted, dice el maestro, es latín, la alta cultura. La alta cultura sirve para que el pueblo diga vivat, para nada más, porque después se aburren. La monarquía, que es ineficaz, evidentemente, pero es mucho más, es decir, es casi gracioso como este rey por la mañana se levanta y se viste y encuentra, si no recuerdo mal, un nudo en su pañuelo y dice, pero había algo ahí, es que no me acuerdo, y al final es que, claro, se tenía que acordar de su pueblo. Fängt die Sonne an zu regnen, verspannt der Bauer im März. Bleib ich kühl unbeweglich, ob Hermelin oder Nerz. Ist der Wille noch so offen, mit oder ohne Gewehr? Wüsst ich, wie würd ich hoffen, ich bin a König und ka Herr. El hombre tiene que pensar, y yo tengo que pensar por mis súbditos, pues ellos no piensan, no piensan. La sustancia es el en sí, eso soy yo. ¿Has entendido? Jawohl. En sí es en sí, ¿comprendes? Jawohl. Lo demás son mis atributos, modificaciones, afecciones y accidentes. ¿Dónde está mi chaqueta? ¡Diablos! El libre albedrío está completamente abierto. ¿Dónde está la moral? Las categorías se hallan en la más estrepitosa confusión. Hay dos botones abrochados de más. La tabaquera está en el bolsillo derecho. Todo mi sistema está trastocado. ¡Oh! ¡Un nudo en el pañuelo! ¿Tú? ¿A santo de qué este nudo? ¿De qué quería yo acordarme? Jawohl. ¿Sí? Jawohl. Una respuesta complicada.
Jawohl. ¿Por qué no te callas? ¿Qué era? ¿De qué quería yo acordarme? ¡Oh, sí! ¡Ya lo tengo! Quería acordarme de mi pueblo. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Tras haberse doctorado, Büchner comienza a dar clases de anatomía en la Universidad de Zúrich. Allí, en 1836, comienza a escribir Woyzeck, drama fragmentario basado en un hecho real. Narra la historia del soldado Franz Woyzeck, que fue decapitado públicamente en 1824 por el asesinato de su amante. Büchner, trascendiendo la tragedia de amor y celos, crea en cambio una profunda parábola sobre el individuo alienado, al que el poder acosa y destruye. No se trata tanto, como se había dicho en un comienzo, o como dice parte de la crítica, de un drama psicológico, de un drama social, que también, sino que es un drama, es una tragedia de denuncia social. Aquí lo que quiere Büchner es exponer su crítica a la sociedad cruel que impera en aquel momento. Comprobamos que con una serie de escenas brevísimas, en un lenguaje completamente diferente de lo usual, describía la miseria ambiental que llevaba al pobre individuo Woyzeck a ser objeto de extorsión, objeto de todo lo malo que se puede hacer para convertirle en el pobre diablo. Los pobres no podemos tener moral significa, en ese contexto en el que hay una lectura moral de la locura, los pobres estamos más expuestos que nadie a la marginación con base en lo real o con base en lo ideológico. Pero en cualquier caso estamos más cerca de la locura que el señorito que lleva un reloj con una cadena de oro en el chaleco. Y esta, la aniquilación del individuo no es porque está solo, es porque la sociedad le aniquila. Despacio, Woyzeck, despacio. Lo he visto, Woyzeck. Has orinado en plena calle. Muy mal, Woyzeck, muy mal. Has orinado contra la pared como un perro. Muy mal, Woyzeck, muy mal. ¿Ya has comido los guisantes, Woyzeck? ¿No tienes que orinar otra vez? Woyzeck, tienes una aberración. Tienes un hijo sin la bendición de la iglesia. Woyzeck, no tienes virtud. La virtud, Woyzeck, la virtud. Woyzeck, tienes la más hermosa aberración mentalis parcialis. Woyzeck, bebe, los hombres tienen que beber. Otra vez filosofando, Woyzeck. ¿Quieres que te saque la lengua del gaznate y te la enrolle en el cuerpo? La naturaleza, Woyzeck. Woyzeck, no tienes moral. ¿Ya has comido los guisantes? La virtud, Woyzeck, la virtud. Tienes una aberración, Woyzeck. 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 Yo creo que el cuento que cuenta la abuela en yo no sé qué momento del Woyzeck, porque evidentemente eso no se sabe, es clave para la obra. El ser humano se encuentra en la indefensión más absoluta. No tiene a nadie, no tiene nada, ni siquiera aquellos misterios que parecía que en un momento había, como es la luna, que parece inalcanzable. Ni siquiera se le permite soñar al ser humano. Ni estos elementos, es decir, lo que vemos ahí como una constante arriba le puede ayudar porque todo está podrido. No hay mayor soledad que la del hombre que no tiene ni suelo ni cielo. Aparte de su obra literaria y científica, Büchner escribió a lo largo de toda su vida una serie de cartas dirigidas a la familia, a su novia y a sus amigos, que son un fiel reflejo de su pensamiento y su compromiso con la transformación democrática de la sociedad. En ellas nos volvemos a encontrar con reflexiones sobre temas como la revolución, la violencia o el papel de las masas y de las ideas en la historia. Desde luego, Büchner no era un escritor bien pensante, lo que se llama un escritor bien pensante. Y estuvo muy lejos de admitir una condena de la violencia, venga de donde venga, y en cualquier caso, como es propio del pacifismo a ultranza. De manera que, en una ocasión,
con motivo de un asalto republicano que hubo a un cuartel en Frankfurt, pudo escribir en una carta desde Estrasburgo a su familia que si en nuestra época hay algo que puede ayudarnos, ese algo es la violencia, explicándose así: sabemos lo que podemos esperar de nuestros príncipes. Todo lo que ellos han concedido ha sido obligados por la necesidad. Incluso esas concesiones nos las han arrojado despectivamente a los pies, como una limosna o como un pobre juguete. Estamos contra la pared por decir lo que todos pensamos. ¡Este presidente es un delincuente! Se reprocha a los jóvenes el empleo de la violencia. ¿Pero no estamos en una perpetua situación de violencia? Él habla abiertamente de que la única solución posible en la situación histórica en la que se encuentra es la violenta, no hay otra, es decir, la oposición violenta a la situación de explotación que padece en ese momento el pueblo, y lo argumenta también por la experiencia histórica, porque él entiende que, tanto por lo que él vivió en Estrasburgo durante la Revolución de 1830 en Francia, como por experiencias anteriores, cualquier otra solución pactista, digamos, ¿no? Al final redunda o termina inevitablemente en una traición al pueblo. Yo no sé si Büchner hubiera llegado a matar empresarios, por poner un ejemplo ucrónico, ¿no? O anacrónico, pero la lógica de la indignación de Büchner, la lógica de la impotencia frente a unos poderes que parecen planear por encima de la humanidad y a los que no les alcanza la crítica y que son, por así decir, irredimibles, evidentemente puede terminar llevando a esa, no sé si decir defensa, no es defensa, a ese reconocimiento, que no quiere decir que uno vaya a empuñar las armas o a poner bombas, de que realmente ante tanta sordera y tanta cerrazón, solo la violencia podría abrir un resquicio. Es decir, tenía razón en el sentido también marxista, de que no hay una revolución posible sin violencia. Hay una clase social que no quiere cambiar, hay una clase social que es la que detenta el poder, la que detenta ciertos privilegios, y esta clase social no lo va a dejar de una forma pacífica. Reformar la sociedad mediante la idea y por iniciativa de la clase culta. Imposible. Nuestra época es puramente material. Si ustedes hubiesen actuado en algún momento de una manera más directamente política, pronto habrían llegado al punto en que la reforma habría cesado por sí sola. Nadie duda de la violencia retrospectiva. Sin embargo, todos decimos que ahora esto no debe ocurrir. Vale, yo reafirmo que no debe ocurrir, pero hago la pregunta reflexiva sobre esos otros razonamientos del pasado. O sea, yo no hubiera lamentado que Fernando VII se hubiera caído de un caballo, ni aunque lo hubieran empujado. El buenismo de una sociedad que practica la violencia sistemáticamente, con toda clase vamos a decir, de justificaciones, que ella misma es violenta puesto que condena a la inexistencia humana, condena a vidas indignas, a un montonazo de gente. ¿Qué más violencia que esa? O sea, no hablemos de violencia, pero hablemos de respetar la dignidad humana. ¿A qué llamáis vosotros orden legal? ¿A una ley que convierte a la gran masa de ciudadanos en sumiso ganado, destinado a satisfacer las perversas necesidades de una insignificante y depravada minoría? Y esa ley, respaldada por la fuerza bruta de los militares y por la estúpida astucia de sus propios agentes, esa ley es una brutal y perpetua violencia, infligida al derecho y al sentido común, y yo la combatiré, con la mano y con la boca, siempre que pueda. Las obras de Büchner figuran entre las más destacadas y originales de la literatura universal. El más importante premio literario en lengua alemana lleva su nombre. Su vida y obra han servido de fuente de inspiración a escritores, cineastas, músicos y artistas. Su empeño en transformar la sociedad es la cifra de su vigencia. Comprendía que no se trataba solo de indignarse, sino de organizarse y luchar por la dignidad del género humano. En la obra de Büchner, tan breve sin embargo, aparece resuelta esta contradicción entre la idea absoluta de que el ser humano es un ser para la muerte y nada más, o ni más ni menos,
un ser agónico, y la otra, asimismo, absoluta, de que es, digamos, un ser para su especie, un ser práctico, histórico, hacedor de historia. Si uno ve la evolución, ¿no?, de las ideas, camino hacia Marx, por decirlo de alguna manera, que hay también la idea de que el ser humano se merece, y esto haría un paralelo entre Büchner y Heine, por ejemplo, el ser humano se merece el placer sobre la tierra, y que también, después, por supuesto, el ser humano necesita el pan. Esta idea que es la que constantemente se va repitiendo en la muerte de Danton también. La revolución, de acuerdo, va avanzando y se mata a este y al otro, pero la gente sigue pasando hambre. Reconocer la condición violenta de la estabilidad, o dicho de otra manera, el origen violento de las normas, sean cuales sean, y esto vale para hoy, lo mismo que para el antiguo régimen, ese origen violento, ser capaz de reconocerlo es algo que se puede aprender de los personajes de Büchner. Y hace un par de semanas, en el intermedio, el programa del Gran Wyoming, representaron unas escenas de la política española de hoy con figuras de monos. Dice, la Affenkomödie. Por eso la frase de Büchner es que es de una vigencia. Tampoco se puede esperar de Büchner más de lo que él puede dar. Lo que él da, en mi opinión, es la cuestión que no se puede resolver, solo se puede resolver en cada momento, de qué violencia, con qué límites, con qué proyección, sin ningún prejuicio moral. De manera que la violencia es casi, podríamos verla casi como la intervención del bisturí para Büchner, como el único medio posible y necesario. Büchner tenía el mensaje claro de la necesidad de actuar, porque las cosas no cambian solas. La sensación es que estamos en una época de actuación mínima, no ya baja. Por tanto, mi preocupación es que el periódico de mañana siga diciendo lo mismo que hoy y Büchner sigue igual de vigente, en lugar de haber pasado a ser un profeta, que es lo que yo quisiera que algún día sea. En cierto sentido, ahora estamos viviendo, digamos, bajo la ola casi avasalladora de una nueva Santa Alianza. De una Santa Alianza que no es ya la representante, el instrumento de las monarquías, pero sí de las oligarquías financieras. Reflexiona sobre tu realidad y cámbiala. Esa sería una, y lucha por cambiarla, porque no solamente es tu derecho, sino casi diría yo que es tu obligación moral, trabajar por la transformación de una realidad que no nos tiene por qué corresponder. La situación política es para sacarle a uno de quicio. El pobre pueblo tira pacientemente del carro en el que príncipes y liberales representan su grotesco guiñol. Los gritos del individuo aislado son vano e insensato empeño. En los últimos tiempos se ha aprendido que solo la necesidad imperiosa de la gran masa puede producir cambios.